pues tranquilo, ¿no? Bien, esta clase jóvenes nos toca desarrollar el tema número 5 de su libro, que está pues titulado como Cinética Química, ¿no? Bien, en realidad pues es solo la primera parte de este capítulo, porque si ustedes revisan su libro, este tema está pues dividido en dos partes, ¿no? Cinética Química uno y 2, ¿no? Y esos dos temas pues van a complementar lo que falta para ya ver pues la parte del examen final, ¿no? Del primer bimestre. Bien, hay que saber, jóvenes, que a partir de este capítulo ya vamos a estudiar pues la química propiamente dicha, ¿no? En el sentido, jóvenes, de que vamos a ver lo que nos compete realmente, que es las transformaciones de la materia, ¿no? La clase pasada vimos lo que eran soluciones, mezclas, ¿no? La clase anterior a esa también, soluciones. Y las mezclas, pues, como debemos recordar, simplemente son sistemas físicos, ¿no? Donde se reúnen dos o más sustancias, ¿no? Sin que haya, pues, ninguna transformación. Por ejemplo, yo reúno agua con sal y tengo, pues, una mezcla, ¿no? Esta es homogénea y puedo averiguar las cantidades, pues, que he utilizado tanto de agua como de azúcar. Eso se llama concentración. Hemos visto diferentes formas de concentración como son el porcentaje en masa, porcentaje en volumen, molaridad, normalidad, ¿no? Pero ahora, en este capítulo ya vamos a ver las transformaciones de la materia, las reacciones químicas. Aún así, vamos a hacer uso de los conceptos que hemos visto pues las clases pasadas, ¿no? Sobre todo lo que viene a ser la molaridad, porque las reacciones químicas que vamos a tratar en este capítulo normalmente ocurren, jóvenes, en soluciones. Quiere decir que yo voy a preparar una solución de una sustancia normalmente gaseosa y la voy a hacer reaccionar, ¿no? Con otra solución de otra sustancia. Entonces yo necesito conocer la molaridad de cada sustancia. Y eso ya sabemos cómo se calcula, ¿no? Por definición, hemos visto en la clase pasada que la molaridad se calcula dividiendo el número de moles de una sustancia respecto al volumen de la solución, ¿no? Bien, entonces igual vamos a hacer pues el resumen general de ese capítulo y la próxima clase, en la segunda parte, vamos a reiterar algunos conceptos de acá con otras aplicaciones, ¿no? Bien, empezamos entonces definiendo qué cosa es la cinética química, ¿no? ¿Qué se estudia aquí, jóvenes? ¿Y para qué nos sirve, no? Conocer pues este capítulo, ¿no? Bien, la cinética química es parte de la química general, es una rama, ¿no? De la química general que se encarga del estudio de las velocidades de las reacciones, ¿no? Así como del mecanismo con la cual se desarrolla. Cuando hablamos de velocidad, jóvenes, aquí vamos a medir, ¿no? ¿Qué tiempo tarda, pues, en desarrollarse una reacción química, ¿no? Si va a ser rápido o va a ser lento, ¿no? Y al igual que en física, como la velocidad se mide, pues, distancia sobre tiempo, aquí también vamos a medir la velocidad de manera similar, ¿no? Solo que no vamos, pues, a medir la distancia. El tiempo sí se va a utilizar, ¿no? Pero lo que vamos a ver, jóvenes, es el consumo y la formación, pues, de materiales, ¿no? Solamente hay que averiguar qué cantidad de materia se ha consumido en un determinado tiempo, hacemos la división y tenemos la velocidad. O también podemos expresarlo de esta forma, ¿no? ¿Qué cantidad de productos se han obtenido pues en un determinado tiempo? Hacemos la división y tenemos la velocidad. Aunque esas cantidades, ¿no?, que vamos a dar van a estar expresados en molaridad, como hemos mencionado. En esta parte también vamos a estudiar, aparte de la velocidad, ¿no?, de las reacciones químicas, los mecanismos. Mecanismos quiere decir, jóvenes, que vamos a conocer, ¿no?, todos los factores que hacen que una reacción pueda ser pues más rápida o más lenta, ¿no? Por ejemplo, vamos a observar, ¿no?, que muchas reacciones químicas se desarrollan más rápido si se calientan los materiales, ¿no? O se hace más lento, pues si se enfrían los materiales, ¿no? Es como las carnes, por ejemplo, ¿no? Las carnes tienen sustancias químicas que fácilmente reaccionan si ustedes lo dejan a la intemperie, ¿no? O sea, en presencia del calor. Ustedes dejan, por ejemplo, la carne de pescado, carne de res, carne de pollo en su mesa, ¿no? Por un día, ¿no?
y van a ver pues que va a haber una reacción química y se va a malograr, ¿no? Las sustancias orgánicas que lo conforman se van a transformar en otras eh, malas para el organismo, se va a podrir la carne y eso lo vamos a reconocer pues por el olor, ¿no? Entonces, para evitar que esa reacción química ocurra muy rápido, porque un día pues es realmente bastante rápido, eh, lo que se hace es pues colocar la carne en la congeladora, ¿no? ¿Para qué? Para que al bajar la temperatura, la reacción pues sea más lenta, ¿no? Es por eso que utilizamos los congeladores en casa, ¿no? Para colocar los materiales y evitar pues que reaccionen, se transformen, ¿no? Y al final nos cause cualquier daño, o sea, para preservarlo pues más tiempo, ¿no? Eso, jóvenes, se llama mecanismo, ¿no? O sea, yo debo conocer qué factores, las condiciones, ¿no? Que debo utilizar para que una reacción química se dé más rápido o se dé más lento, ¿no? Igual pasa pues con muchos productos que consumimos que de uso comercial, ¿no? Como las gaseosas, ¿no? En la etiqueta, jóvenes, dice, ¿no? La fecha de vencimiento, ¿no? En las tapas o en la etiqueta, ¿no? Significa pues que luego de ese tiempo los materiales se habrán transformado en otros y ya no servirán o pueden causarnos daño, ¿no? Por ejemplo, la leche, las gaseosas, los frugos, ¿no? Ahí dice fecha de vencimiento. Y normalmente la fecha es larga, ¿no? ¿Por qué, jóvenes? Porque estos materiales se degradan rápido en realidad, pero a nivel pues de las empresas, la industria, agregan a estas sustancias unos conservantes, ¿no? Conservantes que son sustancias en química llamados catalizadores, ¿no? Que hacen que la reacción pues sea más lenta, ¿no? Y dure más tiempo. Conocer estos catalizadores, saber cómo pues afectan, ¿no? La velocidad de reacción, si lo hacen más rápido o más lenta, también es parte, jóvenes, de la cinética química en cuanto al mecanismo, ¿no? El mecanismo de la reacción. Todo eso se va a ver, jóvenes, en esta clase, pero de un modo general, ¿no? No vamos a dar pues muchos detalles por cuestiones de tiempo, ¿no? Y además a nivel pues de examen solamente pregunta la parte básica, ¿no? Obviamente hablamos de los exámenes de admisión, estamos pues en un colegio pre, ¿no? Bien, el mecanismo de una reacción, entonces, jóvenes, ¿no? Que se va a estudiar aquí, así como la velocidad, describe todos los procesos por los que pasan los reactantes en una reacción química para convertirse en productos, ¿no? Así también de todas las condiciones a las que se desarrollan las reacciones y de los factores que hacen que éstas se den pues de forma más rápida o de forma pues más lenta, ¿no? Más rápida o más lenta. O sea, podemos nosotros, conociendo esto, controlar el curso pues de una reacción, ¿no? O sea, hacer que éstas sean más rápidas o más lentas, ¿no? Bien, entonces dos cosas se van a estudiar en este capítulo de cinética química, la velocidad de las reacciones y los mecanismos, ¿no? De cómo se desarrolla. Vamos a empezar entonces hablando de la velocidad de reacción. Así se va a denotar, ¿ah? Una V pequeñita, Rx, esto significa reacción química, y se diferencia obviamente de las velocidades físicas, ¿no? Que normalmente son vectoriales, aquí no, solamente pues se calcula el módulo, ¿no? Aunque en algunos pues problemas se puede colocar una rayita arriba de la velocidad que indica pues su notación vectorial, ¿no? Que todo vamos a calcular aquí de forma escalar. ¿Qué cosa es la velocidad de reacción? Vamos a decir nosotros, jóvenes, que la velocidad de reacción, igual que en la física, mide la rapidez con la cual se van a consumir los reactantes en una reacción química o se van a formar los productos en una reacción química, ¿no? Esto en relación, ¿no? Al cambio en las concentraciones o presiones parciales respecto al tiempo. O sea, vamos a medir cómo cambia la cantidad de los materiales, ¿no? Algunos van a disminuir porque se van a consumir y otros se van a aumentar porque se van a formar. Y esos cambios se van a medir respecto al tiempo. Vamos a utilizar aquí concentraciones molares, molaridades. Y si se trata de gases, a veces se puede utilizar también las presiones de los gases, ¿no? Pero se va a observar esos cambios. Por ejemplo, si en una reacción química yo espero obtener pues un gas y al cabo pues de 5 minutos, ¿no? Observo pues que ese gas se ha producido con una presión de 20 atmósferas, por ejemplo, que es una unidad de presión. Yo puedo medir la velocidad, pues, ¿no? Respecto a ese tiempo, ¿no? 5 minutos, 20 atmósferas, hago la división nada más, ¿no? 20 entre 5 y ya tengo la velocidad. O de repente, pues, parto de una sustancia cuya molaridad vale 10, por ejemplo, ¿no? Y luego de eh,
4 segundos, ¿no? Observo que su molaridad de 10 bajó a 2, ¿no? O sea que se ha consumido 8 unidades, ¿no? Porque inicialmente era 10, al final es 2. Se han consumido 8 unidades en 4 segundos, ¿no? En 4 segundos. Entonces la velocidad sería pues esas 8 unidades que se han consumido respecto a los 4 segundos, ¿no? Hago la división y ya tengo la velocidad. Siempre se mide sobre el cambio, así como en física, ¿no? Supone que el cuerpo está el móvil está en una posición, luego aparece en otra posición después de un intervalo de tiempo, ¿no? Se mide esa distancia recorrida, ¿no? Mediante una diferencia, obviamente, y se divide sobre el tiempo, ¿no? Así hacen en física, en química, algo similar, ¿no? O sea, yo voy a tener una cantidad inicial, voy a esperar un tiempo, voy a tener una cantidad final, y haciendo la diferencia, yo puedo saber cuánto se ha consumido o cuánto se ha formado, ¿no? Y voy a dividir esa cantidad respecto, pues, al tiempo. Si inicialmente tenía, por ejemplo, 15 molar y al final tengo 5 molar, se ha consumido 10 molar, pues. ¿En qué tiempo? Le van a decir, ustedes calculan lo que se ha consumido y lo dividen sobre el tiempo y vamos a tener, pues, la velocidad, ¿no? Bien, matemáticamente, la velocidad va a tener esta siguiente expresión, ¿no? En realidad, pues van a ser tres expresiones, ¿no? Dependiendo, jóvenes, cómo se mida la velocidad, ¿no? La primera de ellas, así como en física, vamos a hablar de velocidad media o velocidad promedio, ¿no? ¿Cómo se mide esto, no? Mide los cambios en la molaridad, ¿no? De las sustancias, o sea, voy a tener un valor y luego otro valor, o los cambios en la presión de los gases, de los reactantes y productos para grandes intervalos de tiempo, ¿no? En química, jóvenes, cuando hablamos grandes intervalos de tiempo, hablamos pues de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, ¿no? O 50 segundos, 30 segundos, ¿no? Porque esos son grandes intervalos, ¿no? Porque a menudo las reacciones químicas ocurren pues rapidísimas, ¿no? En cuestión de segundos, ¿no? Entonces, grandes intervalos implica pues 20 segundos, 15 segundos o algunos que son más lentas, pues 5 minutos y así, ¿no? Vamos a medir lo que ha cambiado en ese tiempo y vamos a hacer la división, ¿no? De esta forma. La velocidad de reacción se va a calcular así. Cambio, este triangulito es un operador matemático que significa cambio o variación. Esta es una diferencia, ¿no? Estos corchetes jóvenes van a representar la molaridad de las sustancias a la cual quiero medir su velocidad, ¿no? Si es un reactante, voy a medir pues a la velocidad a la que se está consumiendo, ¿no? Si es un producto, voy a medir la velocidad a la que se está formando, pero me deben especificar. Y este triangulito T representa pues el cambio en el tiempo, ¿no? O sea, qué tiempo ha transcurrido desde un punto inicial de referencia hasta un punto final, ¿no? Para saber pues cuánto se ha consumido, cuánto se ha formado, ¿no? Así. Todos los datos aquí le van a dar jóvenes, solamente hay que recordar que así se calcula, ¿no? División arriba. Arriba va la cantidad que se ha consumido o formado respecto pues al tiempo. Y eso es lo normal, ¿no? Aunque en algunas ocasiones también se puede calcular así, ¿no? Ver el cambio de la presión, si son gases, respecto al cambio de tiempo. Pero en la mayoría de los casos vamos a ver pues cambio en molaridad. O sea, me van a dar molaridad inicial, molaridad final, voy a saber cuánto ha cambiado y lo voy a dividir en el tiempo transcurrido. Y eso pues me va a dar la velocidad. Por ejemplo, si yo observo jóvenes que en 5 segundos la molaridad de una sustancia cambia, ¿no? Eh, de, por ejemplo, 20 molar a 10 molar, entonces digo que se ha consumido 10, ¿no? Porque el cambio fue de 10 unidades, ¿no? De 20 a 10 son 10 unidades. Acá arribita coloco 10 molar y debajo pongo 5 segundos, ¿no? Entonces, 10 entre 5 me sale pues 2, ¿no? 2 molar por segundo. Significa que cada segundo que transcurre en esa reacción se consumen 2 molar de la sustancia, ¿no? Y nada más, ¿no? Así como en física dicen, pues 5 metros por segundo, ¿no? Dicen, pues que en cada segundo el móvil recorre 5 metros, ¿no? Aquí también, en cada segundo la sustancia se consume en 5 unidades, decimos, no se forma en 5 unidades si es que se está formando. Nada más, así de simple y así va a venir jóvenes en su temático también. Bien, donde esos símbolos que hemos indicado representan lo siguiente, ¿no? Esto acá, triangulito, corchete, se llama cambio en la concentración molar o molaridad. Es el cambio que experimenta el material, ¿no? Nos va a indicar cuánto se ha consumido o cuánto se ha formado. Estos corchetes solitos se llaman molaridad. Esto lo hemos visto en la clase pasada. Molaridad se divide o se calcula dividiendo las moles del material que le den sobre el volumen en litros. Esto lo hemos visto en la clase pasada.
en soluciones, porque aquí vamos a hacer reacción también en soluciones. Esto es cambio en la presión. Normalmente esto se utiliza para los gases, pero nosotros vamos a utilizar esto de acá principalmente. Y un triangulito T es el cambio en el tiempo, ¿no? O sea, lo que ha cambiado respecto al tiempo, ¿no? O sea, un punto inicial, un punto final y también pues hay que medir cuánto tiempo ha transcurrido, ¿no? Ya sea en segundos o minutos, ¿no? Una vez que ustedes reemplazan estas cantidades en la ecuación que hemos dado en la diapositiva anterior y dividen pues entre el tiempo, tendríamos la velocidad, ¿no? De reacción. La velocidad de reacción va a tener esta unidad, molar por segundo, ¿no? Porque estamos dividiendo la molaridad sobre el tiempo, ¿no? O también se puede escribir mol por litro, porque la molaridad, si ustedes recuerdan, tenía unidad mol por litro y dejamos segundo. O también podemos obtener la velocidad molar por minuto, si la reacción fuese un poco más lenta, que es lo mismo a dividir mol por litro sobre minuto, ¿no? Y esto se lee, jóvenes, como si fuese pues física, ¿no? Molar por segundo se lee para la velocidad, diciendo pues que se ha consumido o se ha formado cierta cantidad pues de material en molaridad, ¿no? Aquí también, ¿no? Aquí es por minutos. Esto, por si acaso, no es metros, ¿ah? No estamos pues hablando de velocidad cinética, ¿no? Sino de velocidad química, ¿no? O velocidad cinemática, dicen en física, ¿no? Es el capítulo de cinemática. Aquí estamos hablando en términos de molaridad. Quiere decir, por ejemplo, si esto tuviese un 5 acá, adelante, la velocidad sería pues 5 mol por litros por segundo, ¿no? O 5 molar por segundo. Indica, jóvenes, que por cada segundo que pase, se consumen 5 mol presentes en un litro, ¿no? De solución. Así se lee. O por cada segundo que pase, se consumen 5 molar, simplemente decimos, ¿no? Y eso ya en cuanto a las unidades, porque los problemas jóvenes, como vamos a ver, vamos a tratar solamente con los números. Pero estas son sus unidades, así que les pidiese. Entonces, esta es la primera expresión para calcular la velocidad. Velocidad media. Solamente debo hacer la división entre la cantidad de material que se ha consumido o se ha formado, expresado en molaridad, respecto pues al tiempo transcurrido. Nada más. Bien, los cambios en las concentraciones y presiones pueden tomar pues valores positivos o negativos. Eso por álgebra, jóvenes, porque este triangulito en matemáticas siempre tiene un orden de cálculo, ¿no? Es final menos inicial, siempre cantidad final menos cantidad pues inicial, ¿no? Y a veces la cantidad final puede ser más pequeña que la cantidad inicial, por eso cuando hagan la resta puede esto salirle un valor negativo. Pero ustedes solamente van a reemplazar el número en la expresión de velocidad, porque la velocidad siempre le va a salir pues positivo, ¿no? No hay velocidad negativa en química, en física sí, ¿no? Porque es vectorial, puede ir hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, en los ejes coordenados, pues o toman signos, ¿no? Pero en química siempre va a ser positivo. Por ejemplo, ¿no? Si un material se está consumiendo, voy a decir, a ver, tengo primero, ¿no? Ese material 8 molar, ¿no? Y al cabo de cierto tiempo baja a 2 molar. Se ha consumido 6 unidades, pero en matemáticas, jóvenes, esto se calcula así, a final, que es 2, menos inicial, que era 8, y le va a salir menos 6, ¿no? No le va a salir 6, ¿no? Siempre es final menos inicial. Al final era 2, al inicio era 8, la diferencia es menos 6. El signo solamente indica que se está consumiendo. Pero ustedes no van a reemplazar, pues, en la ecuación de velocidad el signo, ¿no? Solamente van a reemplazar la cantidad que se ha consumido y lo van a dividir sobre el tiempo. Puede salir positivo también si se estaría formando. Por ejemplo, dicen, ¿no? Inicialmente tengo un material, pues, 2 molar, pero conforme transcurre la reacción, 5 segundos después ya no es 2 molar, sino pues es 15 molar. Entonces, si yo quiero saber cuánto se ha formado, porque aquí sí se ha formado, de 2 ha pasado hasta 15, 13 unidades, hago la diferencia, ¿no? Final, que es 15, menos inicial, que es 2, ahí sí sale positivo, ¿no? Sale positivo. 13 respecto al tiempo, hacen la división para calcular la velocidad. Eso es lo que indica aquí, jóvenes, esta observación, ¿ah? O sea, esto de acá, que yo voy a reemplazar en la ecuación de velocidad, puede salirle positivo o negativo, pero ustedes siempre van a reemplazar el valor positivo. O sea, el número sin signo, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad siempre va a tomar en química solo valores positivos. Solamente van a considerar el cambio, ¿no? El cambio sin signo. Bien.
La segunda expresión de velocidad que vamos a ver en este capítulo se llama velocidad estequiométrica. Primero era velocidad media, esta es velocidad estequiométrica. Bien, esta velocidad, jóvenes, en sí es una expresión pues que viene de la ecuación química que voy a analizar y relaciona las velocidades de todas las sustancias que participan en una reacción química, porque en una reacción química participan varias sustancias, entre reactantes, que son los que se van a consumir, y los productos, que son los que se van a formar. Va a haber una relación entre sus velocidades, ¿no? Y eso va a depender, jóvenes, de la estequiometría de la reacción. Significa que me van a dar una ecuación química donde están pues, las sustancias que reaccionan y las sustancias que se forman, y yo debo balancear la ecuación. Esto de balance, muchachos, ustedes ya lo deben haber visto, pues, ¿no? Por ejemplo, en esta ecuación química sí le van a dar, ¿ah? Normalmente las sustancias van a estar en estado gaseoso o en forma, pues, de vapor. Este es su índice G, indica que son gases, ¿no? Esta flecha que está acá, como deben saber, separa, pues, a las sustancias iniciales, que se llaman reactantes, de las sustancias finales, que se llaman productos, ¿no? Ellos son los que van a reaccionar y ellos son los que se van a obtener. Estos numeritos que están en rojo son los coeficientes que balancean la ecuación, que verifican que las cantidades de cada átomo en ambos lados de la ecuación sean iguales, ¿no? Por ejemplo, esta fórmula aquí, carbono 3, hidrógeno 8, indica que a este lado de la ecuación hay 3 carbonos, y para que esto sea correctamente escrito, aquí al otro lado también hay carbonos, por eso lo multiplico por 3, porque deben ser los números iguales. Hidrógeno, acá hay 8, significa que a este lado también debe haber 8. Como solamente había 2, lo voy a multiplicar por 4 porque me dé 8. Lo mismo para el oxígeno, ¿no? Acá hay 10 oxígenos, 5 por 2, 10. A este lado también se debe verificar eso, ¿no? Aquí hay 3 por este 2, serían 6 oxígenos. 4 por este 1, sería 4, suman 10. La ecuación está balanceada. Estos números, jóvenes, se llaman coeficientes de la ecuación y se procede a calcularlos sobre un método sencillo que se llama método del tanteo. Por lo general, los problemas ya le va a venir la ecuación balanceada. Simplemente ustedes van a analizar estos coeficientes, estos números, ¿ah? Se va a cumplir, jóvenes, que la velocidad a la cual se consumen las sustancias o se forman los productos van a ser proporcionales a sus coeficientes, o sea, estos valores 1, 5, 3, 4. Se va a cumplir esto, ¿ah? Que la velocidad a la cual se consume esta sustancia llamado propano es a 1 porque su coeficiente es 1, la velocidad del oxígeno es a 5 porque su coeficiente es 5, acá están los productos, la velocidad de formación del CO2 es a 3 porque su coeficiente es 3, y la velocidad a la que se forma el agua es a 4 porque su coeficiente es 4. Esto se llama velocidad estequiométrica. Sin un problema, ustedes conocen el valor de una de las velocidades, lo reemplazan, por ejemplo, para el agua, y pueden calcular la del resto, porque esto es una proporción. Por ejemplo, si esto fuese 40, la velocidad de consumo, de formación del agua 40, reemplazan 40 acá, lo dividen entre 4, para hallar él, lo multiplican por 3, lo multiplican por 5, lo multiplican por 1 y tendrían la velocidad de cada componente. Entonces, esta velocidad estequiométrica sirve, jóvenes, para medir las velocidades de todas las sustancias que participan en una reacción cuando se tiene como dato la velocidad de uno de ellos. Estas velocidades, como pueden ver acá, son proporcionales a sus coeficientes que balancean la ecuación. Desde luego, jóvenes, cada ecuación va a tener sus propios coeficientes. Aquí son 1, 5, 3 y 4. En otras ecuaciones son otros valores. Pero le van a dar y ustedes van a establecer esta proporción. Conocen la velocidad de uno, pueden calcular pues del resto, ¿no? Y así vamos a ver pues en los ejercicios que vamos a desarrollar y algunos ejemplos que vamos a poner. Ejemplo 1, veamos este caso, ¿ah? Dice, a ver, en el siguiente proceso tenemos esta ecuación, fíjense. N2, que es el nitrógeno gaseoso, se combina con H2, hidrógeno gaseoso, y la flechita me dice que se va a formar el NH3, que también es gas. Esta ecuación no está balanceada porque pueden ver aquí 2 nitrógenos y aquí solamente hay uno. Pueden ver acá 2 hidrógenos y acá hay 3. Entonces hay que colocar números adelante para hacer el balance. Dice, esta reacción se desarrolla en un recipiente de 5 litros. Es importante el volumen, jóvenes, y vamos a calcular la molaridad. Recuerden, molaridad es moles sobre volumen, ¿no?
Dice, en un intervalo de 20 segundos, me dan el tiempo, se observó el consumo de 90 moles de gas hidrógeno. O sea, este hidrógeno se va a consumir 90 moles en 20 segundos. O sea, con eso yo puedo calcular su velocidad a la cual se ha consumido. Y con ello me piden determine la velocidad de consumo del nitrógeno, porque los datos son para el hidrógeno, ¿ah? Me piden a qué velocidad se va a consumir él y la velocidad de formación del amoníaco, a qué velocidad se va a formar el amoníaco. Entonces, yo aquí voy a utilizar las dos ecuaciones de velocidad primarias que hemos dado, ¿ah? Primero, como tengo datos del hidrógeno, me dice pues cuánto se ha consumido y me dan el tiempo, yo voy a calcular su velocidad media para él. Y una vez que he calculado la velocidad media, me piden las velocidades de estas dos sustancias que faltan en la ecuación. Y para eso voy a aplicar la velocidad estequiométrica, ¿no? Que tiene que ver con los coeficientes de las sustancias. Entonces vamos a proceder de esta manera, ¿no? Como nos piden la velocidad de varios componentes de la reacción, aplicaremos la velocidad estequiométrica en la ecuación balanceada. La ecuación jóvenes se balancea con estos números. Es así, ¿eh? Porque miren, si acá hay dos nitrógenos y acá hay uno, aquí debo multiplicarlo pues por 2. Acá está este número. Ahora, al multiplicarlo por 2 tendría 6 hidrógenos. 6 hidrógenos, ¿no? Como aquí solamente había 2, se le ha multiplicado por 3 para tener también en el otro lado 6 hidrógenos. Y aquí se le deja pues 1, ¿no? Se le deja 1. Estos son los números. O sea, como le digo, los problemas ya le van a dar muchas veces la ecuación balanceada. Solamente pues hay que aplicar las ecuaciones de velocidad, ¿no? Bien, como los coeficientes son 1, 3 y 2, se cumple esto, ¿va? Que la velocidad del nitrógeno vale 1, o es a 1, como la velocidad del hidrógeno es a 3, y la velocidad del amoníaco es a 2. Me piden la velocidad de él y de él. Y yo debo tener como dato, pues, al menos una velocidad, ¿no? Y aquí me dan datos para el hidrógeno. Me dice que el hidrógeno se consume en 90 moles en 20 segundos. O sea, si yo divido lo que se ha consumido entre el tiempo, ya tendría la velocidad para el hidrógeno, ¿no? Ya me dicen de frente, se ha consumido 90 moles en 20 segundos. Entonces yo voy a calcular, jóvenes, la velocidad del hidrógeno y con ello, reemplazándolo acá, voy a hallar estos dos valores. Entonces decimos, primero determinaremos la velocidad de consumo del gas hidrógeno empleando la velocidad media. Vamos a calcular su velocidad media. ¿Qué necesito para calcular la velocidad media? Necesito, jóvenes, molaridad del hidrógeno y debajo el tiempo. Y la molaridad se calcula moles sobre volumen. Acá está, mira, las moles me dan 90 y el volumen me dan 5 litros, ¿no? Entonces, primero calculamos molaridad. Molaridad del hidrógeno, estos corchetes, se calculan moles sobre volumen. Ya le hemos dado en los detalles en la diapositiva anterior. ¿Cuántas moles han consumido? 90, pues. En un recipiente de 5 litros me sale 18 mol por litro o 18 molar, como sabemos. Ya tengo la molaridad. Una vez que tengo la molaridad, ahora calculo la velocidad, ¿no? La velocidad sería así. Esto de acá, molaridad sobre el tiempo, ¿ah? Porque esta es la fórmula, jóvenes, que hemos dado. A molaridad, que vale 18, ya le he calculado, sobre el tiempo transcurrido, 20 segundos, ¿no? 18 molar entre 20 segundos sale 0,9 molar por segundo, ¿no? Como hemos dado las unidades. Esta es la velocidad del hidrógeno. Entonces, este valor yo lo voy a reemplazar acá y voy a hallar pues las velocidades de estas dos sustancias que me piden. Recuerden, jóvenes, para calcular la velocidad media debo tener molaridad arriba y tiempo abajo. No tenía molaridad, ¿ah? Pero sí tenía las moles y el volumen. Con las moles y el volumen puedo calcular la molaridad, reemplazo acá, lo divido entre el tiempo y me sale pues la velocidad. Y esto, jóvenes, está acá. Recuerden, miren, voy a retroceder. Esto acá, ¿no? ¿Cómo se calcula la molaridad? Es moles sobre volumen. Pues he dividido 90 entre 5 litros, ¿no? 90 moles entre 5 litros, ¿no? Y una vez que calculé esta molaridad, voy a hallar la velocidad media que se calcula de esta forma. Acá está, ¿no? He reemplazado. Me salió 18 acá, acá 20 segundos, divido y obtengo pues la respuesta que es la velocidad del hidrógeno, ¿no? Su velocidad media. No estoy haciendo pues nada nuevo, ¿ah? Toda la teoría está pues aplicada para hacer los cálculos, ¿no? Bien, entonces una vez que yo calculo la molaridad, dividiendo moles entre volumen, 90 entre 5 litros, 18 molar,
hallo la velocidad. Velocidad es molaridad, que ya calculé 18 sobre el tiempo transcurrido 20 segundos, 0,9 molar por segundo. Esto no es metro, por si acaso, es molaridad. Bien, lo que me interesa básicamente es el número, el número de la velocidad. Esto lo voy a reemplazar acá y voy a hallar esta velocidad que me pide. Entonces, eso lo hacemos por acá. Luego reemplazamos o reemplazaremos esta velocidad calculada, 0,9, en la expresión de la velocidad estequiométrica, ¿no? Aquí lo voy a reemplazar. Voy a reemplazar 0,9, ¿no? Y con ello pues voy a hallar esto. Como esta es una proporción, yo lo puedo separar, pues, ¿no? Separo esto de acá. 0,9 entre 3 sale 0,3. Multiplico por 1, la velocidad del nitrógeno saldría 0,3, con las unidades respectivas, ¿no? Aquí, para igual estos dos. 0,3 entre 3 es 0,3. Paso a multiplicar el 1, queda 0,3. Ahora, para el amoníaco NH3, igualito, igual estas dos cantidades, sería 0,3 entre 3, sale 0,9 entre 3, sale 0,3, pero ahora lo voy a multiplicar por 2 y la velocidad de amoníaco sería 0,6 molar por segundo, ¿no? Nada más. Aquí hemos calculado, jóvenes, la velocidad pues, del hidrógeno para reemplazarlo en esta expresión. Pero en muchos problemas ya la velocidad va a estar calculada, solamente voy a reemplazar acá y hacer las operaciones. Pero como este es un ejemplo, estamos viendo pues los cálculos, ¿no? Bien, expresión 3 de la velocidad de reacción, ¿no? Ya vimos dos expresiones a cómo calcular la velocidad. Velocidad media, velocidad estequiométrica, ¿no? Ahora, esta velocidad tercera se llama velocidad instantánea. Representa la velocidad real, jóvenes, de una reacción química, porque se calcula para cualquier instante de tiempo. No es como la velocidad media que yo calculo para 20 segundos, para 30 segundos, para 5 minutos, ¿no? Es una velocidad, pues, para un gran intervalo, ¿no? En cambio, la velocidad instantánea es la velocidad real porque se puede medir en cualquier momento, ¿no? De la reacción, cualquier instante de tiempo. Se considera real, jóvenes, porque conforme transcurre el tiempo, las cantidades de reactantes y productos en la reacción van cambiando, ¿no? Y también cambia la velocidad, o sea, la velocidad pues es variable, no es la misma, ¿no? Como la velocidad, jóvenes, depende de los materiales que esté analizando y conforme pasa el tiempo, esos materiales van a ir aumentando, si se están formando o disminuyendo, si se están consumiendo, la velocidad va a cambiar. Entonces, yo debo medir para cualquier momento del tiempo una velocidad, pues, que me indique qué es lo que está pasando en la reacción, y esa velocidad se llama velocidad instantánea. Esta es la velocidad más difícil de medir, jóvenes, porque requiero, pues, datos precisos, ¿no? Para un momento específico de tiempo. Bien, para medir esta velocidad se utiliza una ley, jóvenes, una ley estequiométrica que se conoce como la ley de acción de masas de Goulburn y Wake, ¿no? Fue propuesto por estos dos químicos. Establece, ¿no? Que para medir la velocidad instantánea de una reacción química, esta velocidad es proporcional a la concentración o molaridad de los reactantes. Nada más de los reactantes. Ya no voy a medir aquí para los productos, nada. Solamente la velocidad va a depender de la molaridad de los reactantes. O sea, de las sustancias que van a dar inicio a la reacción, ¿no? Y esto se va a medir así, ¿no? Por ejemplo, para una reacción química en general, reacción no elemental se llama, de coeficientes de reactantes A, B y C. En general, ¿no? Porque no sabemos quiénes son las sustancias, ¿no? Así, una sustancia A reacciona con una sustancia B, con otra sustancia C, y puede haber más, y generan como producto D, E y otra sustancia, ¿no? Los reactantes son aquí A, B y C. Hemos puesto en letras porque no sabemos quiénes son. Y los números en rojo, acá las cantidades en rojo, vienen a ser sus coeficientes. Nos habíamos desconectado, muchachos. Vamos a retomar. Eh, Decimos que si tenemos una reacción aquí en general, donde los reactantes son A, B y C,
¿no? Esto puede ser hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio, hierro u otra sustancia. Y estas cantidades en rojo son sus coeficientes que lo balancean, ¿no? Tampoco conocemos estos números porque no conocemos, pues, quiénes son los reactantes para balancearlo. Pero la velocidad instantánea, jóvenes, se calcula solamente para ellos, ¿ah? Para los reactantes. Dice que la velocidad es proporcional a la concentración de los reactantes. Solamente, no me interesa quiénes aparecen acá, solamente estos. Y su velocidad se calcula así. La expresión matemática de velocidad de reacción con la cual se determina la velocidad instantánea va a ser la siguiente, ¿no? Va a ser así. Voy a utilizar una constante, ¿no? Cuyo valor pues va a ser específica para la reacción química que me den. Y aquí voy a colocar las molaridades. Molaridades siempre se ponen corchetes, ¿ah? De A multiplicado por la molaridad de B multiplicado por la molaridad de C. A, B y C, porque son tres reactantes. Si hubiesen dos, pues solamente coloco dos. Si hubiese uno, solamente coloco uno, ¿no? O si hubiese más, coloco más. Pero solamente los reactantes se colocan para medir la velocidad. Y cada molaridad debe estar elevado a un exponente. Aquí se nota con alfa, beta y gamma, cuyos valores, jóvenes, son difíciles de medir, salvo en algunas situaciones. Es por eso que calcular la velocidad instantánea es bastante, pues, compleja, ¿no? No se puede así nada más. En cambio, la velocidad media es fácil, ¿no? Solamente debo saber cuántos ha consumido, cuántos ha formado y lo divido sobre el tiempo. Pero la velocidad instantánea requiere, pues, conocer una constante que yo no desconozco, ¿no? Exponentes a alfa, beta y gamma que también, pues, desconozco, ¿no? Pero sí se puede calcular de forma sencilla bajo una condición especial que nosotros vamos a ver, ¿no? Pero en general es muy largo el procedimiento para medir la velocidad instantánea. En donde estos términos son los siguientes, ¿ah? K se llama constante específica de velocidad de reacción, o sea, es una constante propia de cada reacción química que me den. Esto va a depender, como vamos a ver, la temperatura. Esto de acá nuevamente es molaridad. A los corchetes es molaridad, se calcula siempre moles sobre volumen, ¿no? Si pidiesen calcularlo. Claro que en los problemas ya va a estar calculado. La molaridad solamente voy a reemplazar acá. Alfa, beta y gamma se conoce como órdenes de reacción respecto a los reactantes A, B y C, respectivamente, ¿no? Alfa es orden de reacción respecto a A, beta es orden de reacción respecto a B y gamma es orden de reacción respecto a C, ¿no? Entonces, estos valores son, pues, valores desconocidos para nosotros, pero si los conociésemos, se puede calcular, jóvenes, un N, que es la suma de estos valores alfa, beta, gamma, que se conoce como orden total de la reacción, ¿no? O sea, los exponentes por separado se llaman órdenes de cada reactante, pero la suma, ¿no?, de los valores se llama orden total de la reacción. Y a menudo, jóvenes, en los problemas les van a pedir calcular este N, que es la suma simplemente de los coeficientes, o los exponentes, perdón, de las sustancias que aquí son reactantes, ¿no? Que son reactantes. A más B más C, que son estos coeficientes, A más B más C, es la molecularidad de la reacción. O sea, me dice el número de moléculas que han reaccionado, ¿no?, en este proceso. Por ejemplo, si esto fuese 1, esto fuese 2 y esto fuese 2, habrían participado, pues, 5 moléculas en total. Eso se llama molecularidad. Molecularidad. Alfa más beta más gamma se llama orden de reacción, ¿ah? Recuerden ello. Bien, la medida de la constante, este constante K, y los órdenes de reacción alfa, beta y gamma se determinan a partir de datos experimentales, ¿no? Que no tienen que ver, pues, con la ecuación química, ¿no? Lo que hace que el cálculo de la velocidad instantánea no sea, pues, sencillo. Esto es difícil, jóvenes, medir, ¿no? De forma experimental esta velocidad es bastante compleja. Es por eso que normalmente en los problemas solamente vamos a medir velocidad media, ¿no? Velocidad media o velocidad estequiométrica. Esto acá es bastante complejo, salvo una situación especial que vamos a dar, ¿no? Que sí se puede calcular de forma fácil. Pero así se calcula la velocidad instantánea. Bien, para calcularlo de forma sencilla, sin esa complejidad que hemos mencionado, hay que considerar esto, jóvenes, a los tipos de reacciones de acuerdo con la cinética química. En la cinética química, jóvenes, se van a clasificar dos tipos de reacciones para el cálculo de la velocidad instantánea, porque la velocidad media y estequiométrica es sencilla, ¿no? Bien, la primera reacción se llama reacción elemental. Esto en los problemas le van a decir, se tiene una reacción elemental, le van a decir, ¿no? O considere que esta reacción es elemental, le van a decir. Se denomina también reacciones sencillas, ¿no?
pues estas reacciones se desarrollan en un solo paso, ¿no? En una sola etapa, ¿no? O sea, ni bien yo agarro los reactantes, los pongo en contacto, la reacción se desarrolla y termina. Rapidito, ¿ah? Son reacciones rápidas, muy veloces. O sea, ni bien conozco los materiales, ya reaccionaron en cuestión de segundos, ¿no? Y sus mecanismos, o su mecanismo no es fácil de explicar porque es muy rápido, jóvenes, ¿no? No se puede analizar, pues, qué se ha formado, ¿no? En el transcurso de la reacción. Solamente, pues, esperamos el tiempo cortito y aparecen los productos y la reacción termina. Por lo que se considera que en ellas, en estas reacciones elementales, los órdenes que hemos puesto, alfa, beta y gamma, coinciden con los coeficientes de los reactantes, o sea, con los coeficientes A, B y C que balanceaban la ecuación. Por ejemplo, ¿no? Si la reacción que hemos dado anterior fuese elemental, por ejemplo, si esta reacción general fuese elemental, si le dicen que esto es elemental, se cumple, jóvenes, que la velocidad de reacción instantánea se va a calcular así. Constante, molaridad de A, molaridad de B, molaridad de C, y los exponentes que quieran alfa, beta y gamma van a ser igualitos a los coeficientes de la ecuación, ¿no? O sea, yo si conozco estos números, luego de balancear la ecuación, de frente los pongo acá y ya tendría pues la forma más simple de calcular la velocidad instantánea, ¿no? Solo cuando la reacción sea elemental, cuando la reacción sea elemental. Por ejemplo, ¿no? Veamos casos reales. Por decir, si esta reacción que está ya balanceada, fíjense acá, ¿no? 1, 1, flecha, productos, me dicen que es elemental, su velocidad de reacción sería así. Acá lo escribo. Velocidad de reacción, K, y pongo los reactantes. Este sería el reactante A, este sería el reactante B, y los exponentes que van a tener serían 1, 1. ¿Por qué? Porque sus coeficientes son 1, 1. Entonces, esto sería su expresión de velocidad, porque en las reacciones elementales los coeficientes de las sustancias coinciden con los exponentes. O sea, en vez de colocar alfa, beta y gamma, colocamos pues simplemente los coeficientes, ¿no? Entonces, esto sería alfa, esto sería beta. La suma, 1 más 1, sería 2. Ese sería el orden de la reacción, porque n es suma de exponentes, ¿no? Orden de reacción. Y ya sería más sencillo hacer operaciones porque bastaría que me den la constante, conozco estos valores, puedo medir la velocidad en cualquier instante de tiempo. Otro, por ejemplo, ¿no? Esta ecuación de acá. Miren, estos son los reactantes, flecha, este es el producto. Para la velocidad instantánea solamente me interesan los reactantes, a la primera parte. Acá los coeficientes son 2, 1. Entonces su velocidad de reacción sería así, constante, este sería el A, este sería el B, no hay C, ¿no? Y los exponentes que irían acá, alfa y beta, serían pues 2 para él, 1 para él, ¿no? Y queda así. La suma 2 más 1 me daría 3, el orden total de la reacción. De tercer orden, aquí sería de segundo orden si sumo los coeficientes, ¿no? Entonces, en este tipo de reacciones, muchachos, se puede medir fácilmente la velocidad instantánea, ¿no? Solo cuando sea elemental, porque si no lo es muy complejo hacer las operaciones, conocer pues muchas cosas. O sea, aparte de la ecuación, yo debo conocer el alfa, el beta y el gamma, ¿no? Solo que aquí se simplifica porque el alfa, beta y gamma coinciden con estos números, ¿no? O sea, A más B más C, que era pues la molecularidad, coincide con el orden de la reacción, ¿no? Porque el N, que es A más B más C, aquí sería 1 más 1, aquí sería 2 más 1, es el orden total de la reacción. Y coincide con la suma A más B más C, que era la cantidad de moléculas que reaccionan, ¿no? Es así. El otro tipo de reacción se llama reacción no elemental, ¿no? Estas reacciones, jóvenes, son complejas, se desarrollan en varias etapas o pasos, ¿no? O sea, en una primera etapa se forma un intermediario, otro intermediario, hasta que al final recién se tiene el producto esperado, ¿no? Son reacciones muy lentas, ¿ah? Lentas. Por eso se puede explicar pues todo lo que ha pasado, ¿no? Donde la etapa más lenta define la velocidad de la reacción, porque ahí se puede analizar exactamente qué se ha formado, ¿no? La medida de dicha velocidad se determina a partir de datos experimentales, ¿no? O sea, datos ya complejos. Es por eso que en los ejercicios, si ustedes le piden, jóvenes, calcular reacción instantánea, velocidad de reacción instantánea, a lo más lo van a calcular para esto, ¿ah? Para reacciones elementales, nada más, porque para ellos sería muy complejo hacer las medidas. Es así. Vamos a ver en los ejercicios algunos de estos ejemplos, ¿no? Por último, bueno, vamos a colocar un ejemplo antes. Dice, a ver, se tiene la reacción, o se tiene el siguiente proceso, acá está la ecuación, el cual se considera una reacción elemental. Le están diciendo que es elemental, ¿no? Dice, su velocidad de reacción es este valor, ¿no?
Me está dando su velocidad ya. Y las concentraciones de los gases hidrógeno, que es este de acá, y el oxígeno son 0,02 molar y 0,2 molar, respectivamente. Nos piden hallar el valor de la constante de velocidad. Aquí vamos a utilizar entonces velocidad instantánea porque nos piden constante. Bien, entonces lo hacemos así, muchachos, ¿ah? Primero, como se trata de una reacción elemental, los coeficientes que balancean a los reactantes, porque solamente me interesan los reactantes, definen los órdenes de reacción. O sea, yo debo balancear la ecuación, ¿ah? Fíjense, aquí el hidrógeno sí está balanceado, aquí hay dos, fíjense, y este lado también hay dos. No hay que hacer ninguna modificación. Pero el oxígeno, acá hay dos y aquí solamente hay uno. Debo hacer que esas cantidades sean iguales, aquí voy a multiplicar por dos. Pero al multiplicar aquí por 2, tendría 4 hidrógenos. Y aquí solamente tengo 2, tengo que hacer la corrección multiplicando aquí también por 2. La ecuación balanceada queda así. Miren, a 4 hidrógenos, aquí también hay 4. 1 por 2, 2 oxígenos, aquí también hay 2. La ecuación está balanceada. Significa, muchachos, que cuando yo escriba la ecuación de velocidad, sería así, ¿no? Sería constante, molaridad del hidrógeno elevado al cuadrado, porque su coeficiente es 2, molaridad del oxígeno elevado a la unidad, porque su coeficiente es 1, y ya tendría la expresión de velocidad. Porque cuando es elemental, estos exponentes coinciden con los coeficientes. Listo. En el problema me dan este valor, me dan estas molaridades y me piden calcular K. Solamente pues voy a reemplazar, ¿no? Reemplazando sería así. Para hallar el valor de K. Velocidad de reacción, acá está. Es 8 por 10 a la menos 2 molar por segundo, ¿no? Porque esta es la unidad de velocidad. Voy a dejar la constante. En vez de la molaridad del hidrógeno voy a reemplazar su valor que me dan de datos, 0,02, pero está elevado al cuadrado. En vez de la molaridad del oxígeno, reemplazo su dato 0,2 elevado a la unidad. Y hago las operaciones, ¿ah? Simplemente. Paso pues a dividir esta cantidad, paso a dividir esta cantidad y K quedaría así, ¿no? Ya esto ya es matemática, jóvenes, porque esto, miren, acá es 2 al cuadrado es 4, por este 2 sale 8, el 8 se va a cancelar, pero en términos de exponentes quedaría 10 a la 3, va a salir 1000, ¿no? 1 por 10 a la 3, que es 1000. Las unidades ya quedan así, por ejemplo, esta molaridad se cancela con esta molaridad, pero aquí queda molaridad al cuadrado, ¿no? Pasaría a dividir. Y si yo lo quiero colocar arriba, es molaridad a la menos 2, ¿no? Segundo está abajo, porque es lo que queda, y si quiero pasarlo arriba, segundo a la menos 1. Estas son las unidades de la constante. Sus unidades pueden variar, ¿eh? Pero lo que me interesa solamente es el número. Y el número lo he calculado reemplazando pues esta velocidad, este dato al cuadrado, porque su coeficiente era 2, y este dato a la unidad, porque su coeficiente era 1, ¿no? Y es despejado, nada más. Así se hace pues en los problemas, ¿no? Nada más. Esto es sencillo, velocidad instantánea, cuando le digan que es elemental, ¿ah? Porque si no, yo no conocería pues este valor ni este valor, ¿no? Sería un alfa y un beta, tendría que calcularlo de otra manera. Y la constante tendría que calcularlo también de otra forma, como la velocidad, ¿no? Pero es sencillo la velocidad instantánea cuando le digan que la reacción es elemental. Listo. Terminaremos, jóvenes, con esta parte, ¿no? Ya para ver los ejercicios. Factores que modifican la velocidad de reacción. Esto ya tiene que ver con el mecanismo, ¿no? O sea, hay algunos factores o términos jóvenes que ustedes pueden alterar para hacer que la velocidad sea, la reacción sea más rápida o sea más lenta, ¿no? Son las siguientes. Primero, concentración de los reactantes. Hay muchos jóvenes que, de acuerdo con las expresiones de velocidad, siempre tiene molaridad, ¿no? Concentración. Velocidad media, arriba es molaridad sobre tiempo, ¿no? Velocidad instantánea es constante, molaridades de los reactantes, ¿no? O sea, depende de las molaridades. Mayor molaridad, mayor velocidad. Eso se llama mayor concentración. Se va a cumplir esto, ¿ah? Que de acuerdo con la ley de acción de masas, la velocidad de reacción es proporcional a la concentración, a la molaridad de los reactantes. Mayor molaridad, mayor será la velocidad, jóvenes, de la reacción. Pero como estas molaridades van disminuyendo con el tiempo, porque se están consumiendo los materiales, se concluye, jóvenes, que la velocidad de reacción es máxima al inicio, porque al inicio había gran cantidad, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo va disminuyendo las cantidades, la velocidad también disminuye, hasta que se consumen todos los reactantes y la reacción termina. Es algo así, jóvenes, como ustedes si compran un ácido, ¿no? En la ferretería para hacer limpieza, este ácido está concentrado. Ustedes lo agregan y va a empezar pues a corroer todos los materiales para hacer limpieza. Pero conforme transcurre el tiempo, su acción va bajando, ¿no? Ya el ácido va
siendo menos corrosivo y ya no corroe nada. ¿Por qué? Porque ya se habrá consumido, pues, ¿no? Al inicio siempre la velocidad es alta, máxima. ¿Por qué? Porque las cantidades de reactantes, sus concentraciones van a ser pues altas, ¿no? Es así. Ustedes modifican la concentración, hacen que la molaridad sea mayor, van a hacer que la velocidad pues sea más grande, ¿no? Pero si la concentración es pequeñita, su molaridad también, pues, su velocidad también es pequeña, ¿no? Recuerden eso, ¿ah? Segundo, otro factor, presiones parciales, ¿no? En los gases jóvenes, si ustedes quieren hacer que reaccionen más rápido, deben aumentar su presión, ¿no? La velocidad de reacción para sustancias en fase gaseosa es proporcional a sus presiones parciales, ¿no? Esto debido a que a mayor presión, mayor serán las interacciones moleculares. Las moléculas van a chocar entre ellas con mayor facilidad y van a reaccionar más rápido. Es así, más rápido, ¿no? Por eso hablamos pues de los gases, ¿no? O sea, cuando están en los balones, si hay mayor presión, pueden pues quemarse más rápido, inclusive explotar, ¿no? Tercero, temperatura, ¿no? La temperatura también modifica la velocidad de reacción, jóvenes, ¿ah? La velocidad de reacción por lo general es proporcional con la temperatura, ¿sí? Quiere decir que si ustedes calientan algo, la reacción va a ser más rápida. Si lo enfrían, la reacción va a ser más lenta, ¿no? Esto explica, por ejemplo, el uso de las congeladoras que hemos mencionado para reducir la velocidad a la que se deterioran los productos orgánicos, las carnes, las verduras, las frutas, ¿no? Siempre lo colocamos al congelador para evitar que reaccionen muy rápido y se malogren, ¿no? Si lo dejamos pues a la intemperie y más aún lo calentamos, la reacción pues va a ser más rápida, ¿no? La temperatura también controla la velocidad de reacción. 4, área de contacto. Si ustedes van a hacer reaccionar jóvenes materiales, deben hacer que estos materiales tengan mayor posibilidad de interacción. Significa, jóvenes, de que conviene siempre hacer reacciones entre los reactantes que estén en pequeñas partículas, estén pulverizados, ¿no? Porque si ustedes colocan materiales grandes, la reacción va a ser muy lenta, ¿no? Para reactantes en estado sólido o líquido, la velocidad a la cual reaccionan es mayor cuando se encuentran más dispersos, finamente divididos o en solución. Va a ser más rápido la reacción. Por ejemplo, si ustedes quieren quemar la madera, por ejemplo, ¿no? Es una reacción química. Ustedes van a notar que es difícil quemarlo pues en bloque. Cuando tengan un bloque de madera, le prenden fuego y casi ni va a encender, ¿no? Pero si ustedes tienen madera así en pequeñas hojuelas, luego de cepillar, eso se quema rapidito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al estar porciones más pequeñas, hay mayor posibilidad de interacciones, ¿no? De interacciones. El área de contacto también es importante para la velocidad de la reacción. Bien. Uso de catalizadores. Los catalizadores jóvenes son sustancias químicas que reducen o incrementan las energías que deben poseer los reactantes para formar los productos. En otras palabras, estos catalizadores hacen que las reacciones sean más rápidas o más lentas. Hay dos tipos de catalizadores, ¿no? Los positivos, que se llaman aceleradores, que reducen dicha energía provocando que la reacción sea más rápida, ¿no? Esto ya es de uso industrial, ¿no? O biológico en algunos casos. Mientras los catalizadores negativos, también se llaman inhibidores, incrementan dicha energía, lo que provoca que la reacción sea más lenta, ¿no? A veces conviene, jóvenes, que una reacción avance más rápido para obtener productos más rápido, ¿no? Pero a veces, jóvenes, la reacción es tan violenta que hay que hacer que sea más lenta para poder controlarla. Por eso se utilizan dos tipos de catalizadores, ¿no? Positivos y negativos. Los catalizadores no generan productos, por lo que al final de la reacción se recogen intactos. O sea, solamente se agrega a los reactantes para que ellos reaccionen más rápido o más lento, ¿no? En biología, jóvenes, ustedes habrán oído hablar pues de estos biocatalizadores, ¿no? Que son las enzimas, ¿no? Que cuando ingresan pues un alimento al cuerpo, estas enzimas lo degradan pues más rápido, ¿no? Eso se llaman catalizadores. Y por último, la naturaleza de los reactantes, ¿no? La velocidad de las reacciones depende también de cómo se comporten los reactantes respecto a otros jóvenes de la misma naturaleza, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los metales, todos los metales jóvenes se oxidan, pero no todos con la misma facilidad, ¿ah? Hay algunos que se oxidan más rápido, otros pues más lentos, ¿no? Entonces depende de la naturaleza, ¿no? Los míos con los combustibles, ¿no? Algunos son mejores combustibles, otros pues se queman lentamente, ¿no? O los ácidos, ¿no? Algunos pues son muy corrosivos y otros no. Por ejemplo, el ácido sulfúrico que se utiliza en la industria es bastante corrosivo, jóvenes. No se puede ni tocar porque si ustedes tocan a ese ácido, se disuelve el dedo, ¿no?
Pero hay ácidos como que está en el vinagre, ¿no? El ácido acético o el ácido pues que está en las frutas, como el ácido cítrico, que lo podemos consumir y no nos causan daño, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad a la cual reacciona pues depende de su naturaleza, ¿no? Y es así. Bien, entonces son 6 factores jóvenes los que influyen en la velocidad de la reacción. Hacen que la reacción sea más rápida o más lenta, ¿no? Concentración es uno. Segundo es presiones parciales de los gases. Tercero es temperatura. Cuarto es área de contacto. 5 es catalizadores y 6 naturaleza, ¿no? Otros factores no alteran la velocidad de reacción, a solamente ellos. Hay que recordarlo para los ejercicios. Bien, pasamos jóvenes a los problemas. Vamos a hacerlo rapidito ya porque el tiempo también nos gana. La quinta práctica dirigida de su libro. Son 10, vamos a coger 5 y serían pues los siguientes, ¿no? Problema 1. Tenemos jóvenes, miren esta reacción elemental. Nos dice que es elemental, ¿ah? Y como no sabemos quiénes son, se supone que ya está balanceado, ¿no? A y B son los reactantes, ¿ah? Sus coeficientes son 2 y 1. Hemos dicho, jóvenes, que cuando tenemos una reacción elemental y yo quiero calcular su velocidad, solamente depende de los reactantes y de sus coeficientes. 2, 1, ¿no? Entonces aquí sabemos que la velocidad es proporcional a la molaridad de los reactantes y los reactantes en esta ecuación son A y B. Y para las reacciones elementales, porque estos son elementales, los exponentes, que son los órdenes de la reacción, coinciden con los coeficientes de los reactantes, que sería 2 y 1 sus coeficientes, ¿no? Entonces, para esta ecuación, fíjense, su velocidad va a depender solamente de estos dos reactantes y los exponentes que van a tener son 2, 1. Por lo tanto, jóvenes, la expresión de velocidad sería así. En general es así, ¿eh? Velocidad instantánea es K, molaridad de A, molaridad de B a la alfa y beta, ¿no? Pero como esta reacción es elemental, este alfa coincide con este 2 y este beta coincide con este 1, ¿no? Así queda. Esta es la expresión de velocidad para esta reacción. Ahora busco en las claves y la que corresponde pues es la A, ¿no? Nada más, así de simple, ¿no? Porque la ecuación en general ya está balanceada, no hay que balancearla. Y como es elemental, si no fuese elemental, ustedes lo dejan así, ¿eh? Pero como es elemental, estos exponentes coinciden, ¿no? Con los coeficientes de la sustancia, 2 y 1, y queda así. Es por eso que aquí es la clave la A. Nada más. Así le puede venir un examen, aunque no lo crean, ¿no? En examen de admisión la San Marcos viene pues así, ¿no? Directamente, pero obviamente no lo van a hacer ustedes si no saben primero qué es una reacción elemental, ¿no? O que la velocidad se expresa así, ¿no? Bien. Ejercicio número 2, problema 5, ¿no? Para el libro. Dice, a ver, tenemos esta reacción elemental, también me dice que es elemental. En general, A tiene coeficiente 3, B tiene coeficiente 2, C tiene coeficiente 1 y D tiene coeficiente 4. Dice, si la velocidad de A vale 12 molar, me piden la velocidad de B. Bien, como estos jóvenes ya me dan una velocidad y me piden otro, voy a utilizar la velocidad estequiométrica que relaciona todas las velocidades, ¿no? Para este problema, como nos piden determinar la velocidad de reacción de un componente en función a otro, me piden de B y me dan de A, aplicaremos la relación de velocidad estequiométrica en la ecuación balanceada. Recuerden que la velocidad estequiométrica relaciona, jóvenes, las velocidades de todos los componentes en función a sus coeficientes, ¿no? Para esta ecuación, cuyos coeficientes son 3, 2, 1 y 4, se cumple esto, ¿no? Que la velocidad de A es a 3, la velocidad de B es a 2, la velocidad de es a 1, la velocidad de D es a 4. Velocidad estequiométrica ya no es velocidad instantánea como en el problema anterior. Estequiométrica sí es para todo. Velocidad media también es para todo. Velocidad instantánea solamente para reactantes. Bien, en este problema me piden, jóvenes, la velocidad de B y me dan como dato la velocidad de A, que vale 12 molar por segundo. Solamente voy a reemplazar entonces, ¿no? Reemplazamos aquí la velocidad de 12 molar por segundo en la expresión estequiométrica y quedaría así, ¿no? Puedo, jóvenes, de los tres, ¿ah? De B, C y D, pero a mí me piden solamente de B. Entonces sería 2 entre 3 es 4 por 2, porque esto lo paso a multiplicar, sería 8, ¿no? La velocidad de B sería 8 molar por segundo, porque las unidades se mantienen. En este caso sería la clave la B. Eso es todo, ¿no? En el ejemplo que habíamos dado, en la solución anterior, yo tenía que calcular la velocidad y recién reemplazar, ¿no? Pero aquí le dan de frente ya. Y en los problemas le van a dar de frente, ya solamente reemplazo la velocidad de acá y calculo pues para todos, pero en este caso me piden solamente para B, ¿no? 12 entre 3 es 4
paso a multiplicar 2, me sale 8, ¿no? La clave es la B. Bien, ejercicio 6, ¿no? Que sería pues problema 3 para nosotros. Tenemos esta ecuación. Esta ecuación sí no está balanceada. Me dice en un instante en el que reacciona el NH3, que es su velocidad es esto, ¿ah? 0,2 molar por minuto. Es una reacción más lenta, ¿no? En minutos está. Determine la velocidad a la que se forma el NO2, según, entonces, yo debo pues calcular esta velocidad teniendo como dato esto de acá. El problema es que para relacionar velocidades la ecuación debe estar balanceada y no lo está, porque aquí todos los coeficientes son 1 y verifico pues que no todos los átomos son iguales. Miren, acá hay 3 hidrógenos y aquí solamente hay 2, no está balanceado, ¿no? Acá hay 2 oxígenos, acá hay 2, con este serían 3. Entonces debo balancear la ecuación. Bien, la ecuación balanceada del problema y la relación de velocidad isquemétrica sería así. La ecuación balanceada sería así, jóvenes. Ya esto ya por tanteo. Los coeficientes son 4, 7, 4, 6. Lo pueden verificar. Miren, 4 nitrógenos a este lado, 4 acá. Hidrógenos serían 12, 4 por 3 es 12. Y aquí, ¿no? 6 por 2 serían 12, estaría balanceado. Oxígenos, acá hay 7 por 2, 14. A este lado debe haber 14 también. Aquí miren, 4 por 2, 8. Más estos 6 oxígenos serían, ¿no? 14. La ecuación queda así. Significa, jóvenes, que las velocidades para cada sustancia quedaría así. Velocidad del amoníaco es a 4, velocidad de oxígeno es a 7, velocidad de N2 a 4 y velocidad del agua es a 6. A mí me dan este dato de él, acá está, 0,2 molar por minuto, y me piden la velocidad de él. Noten, jóvenes, como los coeficientes son iguales, ¿no? Esto se puede cancelar y estas dos velocidades van a ser iguales, ¿no? O sea, coincidencia, porque en realidad mejor me hubiese pedido de él o de él, ¿no? Entonces, reemplazando la velocidad del amoníaco NH3, acá está el dato, a 0,2 molar por minuto, en esta expresión quedaría así. Como me piden de él, igualo estos dos términos, se cancela el 4 y la velocidad del NO2 saldría mismo valor, 0,2 molar por minuto. Hubiese sido más interesante si me hubiesen pues pedido la velocidad del oxígeno, ¿no? Porque aquí tendría que hacer operación y multiplicar por 7. O la velocidad del agua, ¿no? Aquí hacer una operación y multiplicar por 6. Pero como me piden de estos dos y sus coeficientes son iguales, se cumple que estas dos velocidades también van a ser iguales, ¿no? En este caso la clave sería pues la C. Sí, pero así, jóvenes, siempre, si no me dan la ecuación balanceada, debo balancearlo para establecer la relación de velocidades. Me dan el dato de uno y calculo el resto, ¿no? A menudo en los exámenes les va a venir la ecuación ya balanceada, ¿no? Aquí colocan pues, para que ustedes recuerden de repente ese capítulo de balance de ecuaciones, ¿no? Bien, clave C entonces. Problema 7, que sería pues el problema 4 para nosotros. Nos dice, jóvenes, esta reacción es elemental gaseosa y me piden qué sucede con la velocidad si las concentraciones restantes se duplican. O sea, las molaridades de A y B se duplican. Supone que al inicio van a tener un valor definido y luego van a tener el doble de ese valor. Entonces, como aquí no podemos medir velocidad de cada uno de ellos, vamos a medir la velocidad instantánea, o sea, para toda la reacción. Nos dice que es elemental y eso va a coincidir con los coeficientes 1 y 2, ¿no? Decimos acá. A ver, la expresión de velocidad para la siguiente reacción elemental, cuyos coeficientes son 1 y 2 acá, sería así, ¿no? Velocidad es constante, molaridad de A elevado a la 1, molaridad de B elevado al cuadrado. Nos dice, jóvenes, cómo va a modificarse esta velocidad si la concentración, o sea, las cantidades de A y B se duplican, dice, se duplican. Entonces va a haber dos situaciones aquí, una cantidad, pues una velocidad inicial, una velocidad final, y vamos a comparar en cuánto ha aumentado. Para hacer eso, jóvenes, voy a hacerlo en este cuadrito, ¿no? Si la concentración molar o molaridad de los restantes se duplica, se observarán los siguientes cambios. Voy a colocar un cuadrito. Aquí está, voy a colocar condiciones inicial y final, las molaridades de A y B, porque esto van a cambiar, y la velocidad de reacción, que sería pues esto de acá. A ver, voy a suponer, porque no conozco, jóvenes, que al inicio la molaridad del CAA y la molaridad del CAB. Su velocidad de reacción sería, si no reemplazo aquí, sería constante, acá sería A, acá sería B al cuadrado, la velocidad quedaría así, ¿no? Reemplazo aquí A, reemplazo aquí B, sería K por A por B al cuadrado. Esto sería la velocidad inicial. Pero en el problema me dice que estas cantidades de A y B se van a duplicar. O sea, en un estado final, él ya no va a ser A, sino va a ser 2 veces A, él sería 2 veces B. Se van a duplicar esas cantidades. ¿Qué pasa en ese momento? Preguntan, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con la velocidad
¿Habrá aumentado, habrá disminuido? ¿En cuánto pues ha variado? Entonces, para calcular la nueva velocidad a estas condiciones, reemplazo los nuevos datos en la misma expresión, porque la velocidad pues tiene la misma expresión. Sería k, pero en vez de él voy a reemplazar 2a y en vez de él voy a reemplazar 2b y va a estar esto elevado al cuadrado. Sería así, ¿no? K, 2a por 2b al cuadrado. Pero, y sería pues 2 al cuadrado, aquí es 4, por este 2 sería 8, lo saco aquí adelante y quedaría pues 8 veces K por B, ¿no? Aquí faltó la K, ¿no? Sería 8 veces, porque acá sale 4, por este 2 serían 8, 8 adelante sería K por B al cuadrado, ¿no? O sea, quedaría así. Voy a corregirlo acá, jóvenes, eh, porque se me comió en este caso la expresión, el término K, ¿no? Aquí sería K. Aquí sería K. Y tenemos pues esto de acá, ¿no? Bien, cuando reemplacemos acá, los nuevos valores siempre se reemplaza en esta ecuación de velocidad. Aquí a reemplazar al inicio sería pues Ka por B al cuadrado, ¿no? Y quedaba esto. Pero cuando se han duplicado, las cosas han cambiado, ¿no? La constante es la misma, solo que las molaridades de A ya no sería A, sería 2 veces A. La molaridad de B sería 2 veces B elevado al cuadrado. Pero aquí sería pues 4, por este 2 sería 8, lo saco y queda pues Ka por B al cuadrado, ¿no? Noten ahora comparando esta velocidad al inicio y al final, ¿no? Este es K por B al cuadrado, este es 8 veces K por B al cuadrado, ¿no? Significa, jóvenes, que la velocidad aumentó a 8 veces su valor inicial, ¿no? ¿No? Porque esta es la velocidad inicial, esta es la velocidad final. La conclusión, entonces, la velocidad de reacción aumentó a 8 veces su valor inicial, ¿no? Entonces, buscando las alternativas, sí, aumenta 8 veces, ¿no? Aunque esta palabrita no está de todo claro, porque aumenta 8 veces, significa pues que al final sería 9 en realidad, ¿no? Pero no es así, ¿no? Vamos a considerar pues que ha aumentado 8 veces su valor inicial y la clave sería la B. La clave sería la B. Bien. Último ejercicio para ya dar su temático. Tenemos esta reacción, ¿no? Ya la ecuación está balanceada, como pueden ver. No, aquí no. Esta es una reacción no elemental, ¿ah? Porque me dan la ecuación, pero me dicen que es de primera orden respecto al NO y aquí su coeficiente es 2, ¿no? O sea que cuando no coincide me deben dar los órdenes, ¿ah? Me dicen que la constante también toma este valor, la molaridad del NO2, que es uno de los restantes, es 2, la molaridad del oxígeno es 5 y me piden la velocidad de reacción. Bien, para este problema sería entonces así, la reciente reacción no elemental, ¿no? Porque no me dicen que es elemental, se indican los siguientes datos, ¿ah? Primer dato, dice orden de reacción del NO2, aquí dice, es de primera orden, o sea, es 1. Significa, jóvenes, que el exponente alfa es 1 y no coincide con este 2, porque solamente coincide cuando son elementales y estos no lo son, ¿no? Bien, otro dato dice que el orden de reacción del O3 también es 1, ¿no? Dice, es de primera orden respecto al N2, al igual que para el O3, ¿no? 1. Entonces, el exponente de él va a ser 1 también. Entonces, y la constante me dan este valor, 0,18 molar a la menos 1, segundo a la menos 1, ¿no? Estas unidades ya son variables, solamente me interesa el número, ¿ah? Bien, la expresión de velocidad de reacción, ¿no? Considerando estas molaridades de dato, me dan estas molaridades para el NO2, 2 molar y del oxono 5 molar sería así, ¿eh? La expresión de velocidad sería así, constante, molaridad de él a la 1, porque me dan su orden, ¿no? Molaridad de él a la 1, también me dan su orden. Si fuese elemental, aquí tendría que colocar cuadrado, y aquí tendría que colocar pues 1, ¿no? Pero no lo es, no me dicen que es elemental, entonces me están dando justamente datos 1, 1, ¿no? Y así sería la expresión. Ahora, me piden la velocidad y tengo los tres datos. Tengo esto, que vale 0,18. Tengo esto, que vale 2 molar. Tengo esto, que vale 5 molar. Solamente voy a reemplazar, ¿no? Solamente los números, 0,18, 2 acá, 5 acá. Ambos elevado a la unidad, porque así vienen los datos. Y opero, jóvenes. Esto sale 10 por 0,18 sale 1,8, ¿no? 1,8. Y siempre la velocidad tiene, pues, unidades de molar por segundo, ¿no? Entonces aquí la clave sería la D. Entonces, cuando no es elemental, jóvenes, yo ya no me guío de los coeficientes, me tienen que dar información de los órdenes, o sea, de los exponentes, porque estos exponentes son los órdenes de reacción. Aquí me dice que es 1, 1, entonces ya esto no lo considero, solamente considero los rectantes, ¿no? No los coeficientes. Bien, eso sería la respuesta, entonces la clave la D, ¿no? La clave la D.
Bien, con esto terminamos, jóvenes, entonces esta primera parte. En la segunda parte de este capítulo vamos a ver más ejercicios, ¿no? Ya pues un poco más complejos, reiterando la teoría, ¿no? Bien, muchachos, pueden ingresar ya entonces a dar su temático, ¿no? Estaba programado para las 9:40, son 9:43, aunque el examen pues a lo más le va a tomar pues 10 minutos, ¿no? Termina a las 10 en punto, ¿no? O sea, tienen 17 minutos, esos 7 minutos adicionales siempre es para evitar cualquier contratiempo, ¿no? Ingresen, jóvenes. Si no pueden ingresar, ya saben que tienen que reiniciar su intranet y para poder ingresar, porque a veces, pues, por no utilizarlo durante cierto tiempo, se cierra, ¿no? Automáticamente. Bien, y me confirman, muchachos, me confirman, Se puede usar el temático. ya, sí, no hay problemas, ¿no? Ya, ya, muchachos. Si terminan rapidito, mejor. Siempre hay dos problemas de teoría y dos problemas donde hay que hacer, pues, alguna operación, matemática, ¿no? Cualquier consulta lo hacen, jóvenes, por el chat para no interrumpir al resto de sus compañeros, ¿eh?